retomamos un poco nuestros talleres de formación. Nos pusimos como tema algo que compartimos mucho y que hizo mucha resonancia en el encuentro tripresencial, que es hablar de la educación, una educación pensada con nosotras, desde nosotras, para nosotras y el mundo, que era una frase que salió mucho, ¿verdad? Eh, Habíamos dicho que el colectivo de mujeres, nuestro sueño y nuestro ideal es poder local e incidencia global. Entonces, es empezar a mirar también esa dimensión de la educación, que no es solo la escuela, pero también es la escuela, que no es solo la organización, pero también es la organización, sino que la educación es todo ese campo que nos permite ser, hacer y aprender entre nosotras y retomar nuestras rutas de aprendizaje, que es algo que nos caracteriza como colectivo, que es saber que cada una sabe algo y tiene algo para enseñar y que finalmente es aprender a aprender entre nosotras, desde las diferencias, de la diversidad, desde nuestros lenguajes. Y a partir de ahí ir haciéndonos cada vez más fuertes y unidas y bellas como ya somos, ¿verdad? Así es que darles la bienvenida, agradecerles su tiempo, su predisposición. Vamos a estar compartiendo Lili y yo un poco algunos saberes que tenemos en relación a educación y después vamos a estar trabajando con nuestras compañeras facilitadoras en los grupos de WhatsApp. Y el viernes nos encontramos otra vez en esta plenaria virtual para socializar lo que trabajamos, sentimos y corazonamos en los grupos. Bueno, quería decirle que esta vez nos animamos a dar el taller, Elena y yo. Y les quiero decir que Elena, además de activista y militante desde hace mucho del colectivo de mujeres del Chaco y de SUNU en Paraguay, es responsable de un área de educación intercultural en el Ministerio de Educación de Paraguay. Entonces, como ella no se presentó, la presento yo. Y yo también soy educadora y soy sobre todo activista y acompañadora y provocadora y militante, aunque no me guste esa palabra, dentro del colectivo. Bueno, ¿y por qué puse estas imágenes para empezar? Para decirle que muchas veces, como mujeres, estamos en situaciones como estas. Alguien nos aprieta el botón para que nos prendamos o nos apaguemos. Alguien o muchos están presionando para que tengamos cargas muy pesadas en nuestras espaldas. Otras veces nos sentimos acorraladas, encerradas. Y desde este taller pensamos que la educación, que el aprender, que el sentirnos con el derecho a aprender, para sentirnos con el derecho a enseñar todo lo que sabemos y muchas veces no sabemos que sabemos, es que hemos presentado estas imágenes para decirnos que con la educación se puede. Por eso el taller de hoy se llama Todas, perdón, somos educadoras. El acceso a la educación es un derecho de todas. Es una herramienta para transformarnos y para transformar. Y es una oportunidad para actuar. Todas y cada uno desde sus lugares. Hay un libro chino que se llama Literatura de la Sabiduría y que explica que Tao se llama Tao Te Ching en otra parte del mundo, en China. Tao quiere decir camino, Te quiere decir el bien y Ching quiere decir clásico. Por eso ese libro muy famoso se llama el libro clásico
del camino y la virtud. Cada una de nosotras es una educadora. Esa es la primera frase fuerte que quiero que todas sepamos. Cada una de nosotros es un ser que aprende y es un ser que enseña. Cada maestra, cada educadora, cada mujer es o puede ser una facilitadora, una intermediaria, una mediadora entre el que aprende y su realidad, su territorio, su cotidiano. Cada una puede ser es un motor que impulsa, que genera confianza, que tiene ganas de aprender, que es curiosa, que tiene cada vez más dudas y más preguntas. Más dudas tengamos, más estamos aprendiendo. Cada educadora se oculta para dar lugar al aprendizaje. Otra vez el chino que dijo, cada educadora se pone en otro lugar, no al frente de los estudiantes, sino en otro lugar, para que las personas no se separen de su propio camino. El educador o la educadora enseña sin enseñar. Conformarnos como educadores, educadoras, implica aprender a pensar para enseñar, a pensar desde las diferencias, educarnos, educarnos desde la interculturalidad. Ay, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, ese es el título, coformar, ¿sí? Coeducarnos desde la interculturalidad. Hay una escritora que a mí me gusta mucho, que escribió novelas, que una se llama Un cuarto propio, que decía, no vemos jamás las cosas tal cual son, las vemos tal cual somos nosotras. Ella se llama Anaís, me encanta ese nombre también. La educación es un foro, es un escenario de personas, en este caso de mujeres, que conversan, que deconstruyen y reconstruyen sentidos y significados. Es un medio, es un proceso, es una charla, es una conversación de construcción, que construimos significados, que compartimos significados. Es una herramienta para incluir e incluirse en el mundo y genera nuevas conversaciones. Es pensar el pensar, es hacer cosas pensando por qué las hacemos y es pensarle educativo como elementos para hacer de todas nosotras una educadora. Pensar la educación como un proceso que nunca termina, no tiene que ver solamente, ayuda si está bien hecho, con con la escuela primaria, con la escuela secundaria, con todos los niveles de enseñanza. Pero la educación nunca termina, está en permanente movimiento, no tiene certezas, está en crisis, tiene grietas, pero tiene grandes oportunidades para ayudarnos a cambiar. Es un proceso que facilita, pero más que facilitar, facilita con fuerza, provoca interacciones e intercambios. Si no hay interacciones e intercambios, no puede haber educación, porque la educación se produce en esa interrelación entre uno y otros. Es una co-construcción de saberes y de prácticas diversas, como puede haber sido muchas de las experiencias que, que ustedes van a relatar después, pero me acuerdo del vivero en donde las señoras más grandes enseñaban a las más jóvenes cómo cultivar, cómo hacer un vivero
para reproducir plantas aromáticas y plantas medicinales. Una misma realidad puede y debe ser interpretada desde muchas perspectivas, con eso que decíamos antes, interrelaciones y dependiendo del otro. Lili, esa imagen que pusiste es del encuentro trinacional, ¿verdad? Del trabajo que se hizo en el encuentro. Sí, es del encuentro. Ella es Me pareció, Magdalena, sí. Eso. Sí, la sí, burbuja de Camiri. sí. Sí, Era la ahora más sí. dinámica, la más animada del grupo, la más joven. Ajá. Hermana de Bolivia. La más joven. La más joven. Me pareció una foto muy significativa en conformarnos, ¿verdad? En esto que decía Lili, que el aprender es un acto continuo, o sea, aprendemos en el día a día, aprendemos, y una frase que dice Lili, ¿verdad? Es un acto de facilitar y que es más allá del papel, o sea, hay una educación, hay saberes, hay práctica, y creo que así cuando veía esa foto era como que la abuela representa todo aquello que, como decía Lili, a nuestras mamás y nuestras abuelas les costó mucho entrar a tener el derecho a la educación, ¿verdad? Y nos sigue costando. Bueno, y por eso puse esa foto. Para aprender a aprender, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar motivadas por querer aprender. Tenemos que querer aprender y tenemos que tenernos mucha confianza. Y si no nos tenemos mucha confianza, le tenemos que pedir a alguna vecina, a una hija, a una madre, a una amiga, que nos den confianza, que nos digan vos podés. Tenemos que tener el manejo de los procesos de aprendizaje para ajustarlo a las demandas de las tareas y a las actividades que nos llevan al aprender. Aprender a aprender es un proceso de interacción con otros y con la realidad. Esto lo vuelvo a decir, ya lo dije antes, pero lo voy a repetir siempre porque nunca aprendemos solos. No existe el aprendizaje individual y aislado. Según Freire, que fue un gran educador brasilero y latinoamericano, la educación es un acto de amor, es un acto de coraje, es una práctica de la libertad y está dirigida a la realidad, está dirigida a que transformemos nosotros con poder la realidad. La educación es praxis. Praxis quiere decir una mezcla de pensar y hacer, de reflexión y acción. Quiere decir que pensamos lo que hacemos y hacemos lo que pensamos. Y pensamos después de hacer sobre el mundo que vivimos y que viven otros para poder transformarlo. Aprender con otros un pensamiento colectivo. Muchas gracias. Entonces, aprender es todo esto. Es aprender a hacer, es aprender a conocer, es aprender a ser y es aprender a convivir con otros. Tenemos estas 4 grandes áreas que por supuesto se interrelacionan. El lugar donde cada una vive es un contexto único para aprender a conocer, a hacer y a convivir. Es lo que llamamos territorios situados. Ningún territorio se parece a otro, son todos únicos y de cada uno podemos sacar aprendizaje. Eso quiere decir que es singular, pero está en red con otros y en relación. ¿Sí? Fíjate que también son, ahí un poquito complementar, son Sí. también los pilares fundamentales del sistema de educación en Bolivia, ¿no? De la ley de Avelino Finiani. El saber ser, el saber hacer, son cuatro pilares que describe en los cuales
todo el proceso educativo de la educación regular están fundamentadas. Y como la educación en Bolivia es intercultural y sociocomunitaria, es lo que va a confirmar lo que vos dices, que el entorno es único y a partir de ahí el conocimiento surge. Pero ¿se da realmente en Bolivia? ¿Se da? La ley es una cosa, ¿no? Pero Sí. a lo largo a inicios de gestión, todas las unidades educativas planifican su un proyecto socioproductivo. ¿Qué significa? Por decirte, en una unidad educativa X, su proyecto socioproductivo podría ser producción de hortalizas orgánicas. Entonces, todas las asignaturas deben utilizar como ejemplo o como una fuente de aprendizaje ese huerto orgánico, ya sea la materia de sociales, de artes plásticas, de música, etcétera. En función a eso debería estar diseñado su proyecto socioproductivo y los momentos de evaluación también, ¿no? Se da en algunos casos. En otros casos, por ejemplo, el modelo productivo, perdón, sus proyectos socioproductivos son erradicación de la violencia contra la mujer. Entonces, hay un poco de simbiosis entre la realidad y la teoría en las unidades educativas. Sí. Bueno, Zulma, es un tema para hablar porque yo tengo entendido que en los tres países hay que hacer un esfuerzo muy grande por apostar a la formación de los docentes. Me gustaría que Elena también, que está en el sistema en Paraguay, nos comente algo de eso y de los límites que nos ponen las políticas públicas. Quería aportar un poquito antes de que empiece la compa. Sí, Es bueno, digamos, esta capacitación como facilitadora, porque creo que mientras que tengamos la vida, siempre va a haber algo para aprender y se aprende de diferentes formas y quizá visualmente, quizá verbalmente o con la escritura. Cada territorio, si bien es único, pero también es diferente. Como mujeres que estamos al frente, siempre tenemos que estar en constante formación, de capacitación para poder empezar a involucrarnos o para ver también, ¿no? Me pasó hace poquito ponerle, estamos trabajando en huerta, pero había una compañera, una hermana de la comunidad jovencita de que muy perfil bajo, muy calladita y de mi punto de vista de verla, digamos, por la calle con su pareja sonriente y después, bueno, de observarla así siempre que venía a la huerta, que hablaba poco, y descubrimos con la cacique, que también es una forma de aprender, de observar y de que esta chica venía sufriendo violencia de género, pero gravísimo, ¿no? mira Entonces vos. yo creo que esta formación nos sirve nosotros para aprender, no solamente a través de la sabiduría o de transmitir, sino también de ver, de visualizar cuando hay estos problemas, ¿no? Y de empezar a llamar, a alertarle, bueno, hace poco, bueno, inclusive como protegiendo eso también, le pudimos hacer llegar dentro de lo que era comunidad, así escondida de la pareja, un psicólogo, porque jamás he visto yo tanto temor en una mujer hacia esta persona, ¿no? Que decía, bueno, este chico jovencito, que inclusive lo conozco desde chico, y que uno a veces lo ve y creo que nos puede pasar a nosotros que estamos en esta formación, en este camino de aprender y empezar
a ver un poco más, ¿no? Porque esto nos sirve para eso también y creo que es muy bueno empezar también a fijar y a observar todas estas cosas que suceden en la vida cotidiana, ¿no? Así que bueno, eso quería yo aportar un poquito, digamos, que toda eh, este proceso de aprender que se da en todo momento y se tiene que ver un poquito más también el aprendizaje, así sea visual, como te digo, pero también en el trabajo que uno conlleva día a día, ¿no? Gracias, Chili, pero mira, te voy a decir que lo que vos dijiste, eso que aprender o enseñar o percibir, no solamente lo académico o lo informativo, sino que educar es exactamente lo que ustedes hicieron. Y preparar la huerta es en parte una excusa para estar juntas y para que ella pueda tener un espacio de cuidado y que ustedes puedan encontrar alguna forma de contenerla, de ayudarla, de Así es, hacer sí, a la chica esta. O sea que a mí me parece maravilloso sí, porque lo que ustedes hicieron es educación como un foro de personas que sí, se ayudan y se conocen. así Aprender es. no es solamente geografía e inglés, es lo que ustedes hicieron, ¿sí? Me encanta el ejemplo que diste. Gracias, Por- Lili. no, Sí, de verdad, te lo juro. Bueno, acá yo sigo. Entonces, aprender nos ayuda a cambiar el significado de nuestras experiencias, de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Mientras leo esto, estoy pensando en lo que vos contaste, Chili. En ese camino de aprendizaje participamos actrices y actores que enseñamos y que también aprendemos, que nos relacionamos en ese tiempo y espacio que compartimos. ujú, Aprender a pensar implica un pensamiento que nos permite reconocer parte de los saberes que dependen de otros y también de los saberes que ya sabemos, porque muchas veces desvalorizamos toda una historia de saberes. Reconocer que las cosas no son blanco o negro. Reconocer que vivimos en realidades que tienen que ser cada vez más solidarias, pero también reconocer que son conflictivas. Aprender a pensar nos tiene que ayudar a respetar y a hacer respetar nuestras diferencias. O sea, como que ustedes ven que acá eliminamos completamente el concepto de ignorancia. Todas sabemos algo. Y si sabemos algo, ese algo le puede ayudar a otro. Y si sabemos algo, ese algo nos va a ayudar a querer saber otra cosa. Nos va a servir como de un escalón, de una escalera. Enseñar no es ponerle contenido en la cabeza del otro. Lo que vos decías, Lili, no son saberes académicos, no es lo que leímos en algún lugar, sino es provocar y posibilitar que otros también duden, que sean curiosos, que sientan que tienen la capacidad de elegir, de ser críticos, de construir con otros conocimientos y en interacción con otros. Decime, Lili, si este último párrafo, que es provocar y desarrollar la duda, la curiosidad, explicarle a esta compañera que estaba muy sola y encerrada en ese ciclo de violencia, enseñarle que ella tiene la posibilidad de aprender a elegir y de elegir, de ser crítica de su propia realidad. Es exactamente lo que ustedes están tratando de ayudarla a ella. Para que un conocimiento sea
valioso, pertinente. ¿Qué quiere decir? Para que un conocimiento sirva, la educación debe mirar el contexto, o sea, el territorio, ubicar las informaciones y los elementos para que adquieran sentido en ese aquí y ahora. Lo multidimensional, ser humanos, ser humanos o sociedad, somos multidimensionales. Somos físicos, biológicos, pero somos psíquicos, somos sociales, somos afectivos y somos racionales. Entonces tenemos muchas dimensiones en nuestra persona, en nuestro ser, porque tenemos un cuerpo, tenemos una cabeza, nos relacionamos con otros, amamos y detestamos a otros y pensamos y usamos la razón. Aparte, ese conocimiento tiene que aceptar la complejidad, que las cosas no son blanco-negro, ¿sí? Que siempre hay matices entre ese blanco y negro, y depende cómo pensemos nuestras realidades. Y es global, porque el todo tiene cualidades que no se encontrarían en las partes separadas si están separadas. Es como que si tenemos un reloj y lo desarmamos, no vamos a poder ver la hora. Tienen que estar unidas todas esas partes para volver a ser un reloj. ¿Sí? Los 7 saberes necesarios en la educación del futuro. Esto es un resumen de un libro de un señor que ahora está muy viejito y que yo quiero mucho, mucho, mucho. Se llama Edgar Morin. Es un señor muy viejito. Y él habla de los 7 saberes que son necesarios. Uno de ellos es el error y la ilusión. Dice que no tenemos que eliminar el error cuando aprendemos, sino que lo tenemos que integrar para que podamos avanzar. Otro es el conocimiento. Tenemos que juntar muchas áreas de conocimiento para no tener pensamientos fragmentados, para no dividir en pedacitos chiquitos cada cosa, que es algo que muchas veces las escuelas hacen. Tenemos un pedacito de matemática, un pedacito de geografía, un pedacito de historia, un pedacito de educación física. La idea es poder ayudar a la persona que aprende a integrarlo. Otro, enseñar la condición humana. Somos personas más que culturales. Somos personas psíquicas, físicas, míticas muchas, biológicas y otras y otras y otras. Tenemos una identidad terrenal, porque sabemos que la Tierra es un planeta muy pequeño en todo el universo, que precisa de ser sustentable a cualquier costo. Y la idea de sustentabilidad tiene que ver con que la Tierra, el mundo, es la patria de todos, que tenemos que enfrentar la incertidumbre. Tenemos que enseñar que la ciencia debe trabajar con las ideas que existen y con cosas inciertas. No todos son certezas, al contrario. Tenemos que enseñar la comprensión. Y eso tiene que ver con lo que Carolina nos ayuda tanto, que es la comunicación. La comunicación humana debe estar centrada en la necesidad de comprendernos. Y por último, otro saber muy importante es la ética del género humano. No desear para los otros aquello que no quiero para mí. ¿Qué necesitamos para aprender? Es decir, para construir nuevos conocimientos. Para mí necesitamos 2 grandes cosas.
Bueno, me comí una, que es hablar entre nosotras. Pero lo más importante es que tengamos la capacidad y el placer y el deseo de ser curiosas. Y también de preguntar, y preguntar, y preguntar. Ser curiosas quiere decir que nos tenemos que abrir a nuevas experiencias y que puede ser una de las formas mejores de despertar nuestra curiosidad. Dejar de lado los conceptos aburridos o interesantes. Lo recomendable es comenzar a probar otras nuevas cosas que llamen nuestra atención. Entonces, estar atenta a lo que nos asombra, observar y cuestionar, explorar experiencias que me o nos interesen, reconocernos como autónomas en el seno de un proceso con otras, pero guardar mi autonomía y prestar atención y responder las preguntas que otros nos hacen. Y si no, preguntarnos juntas. La otra cosa es preguntar. La pregunta nos permite expresar la curiosidad por conocer. Preguntar nace de la capacidad de asombrarnos, de asombrarnos, que todos tenemos, de no tomarlo como algo que es, sino algo que no sé por qué es lo que es, por algo que ahora es esto, pero puede ser otra cosa que tenemos en la realidad. Para encontrar respuestas distintas es necesario que nos planteemos nuevas preguntas. Preguntar enriquece el sentido de la duda y del cuestionamiento. El interrogar no se satisface con el primer intento de respuesta. Tenemos que volver a preguntar, preguntar, preguntar. Y eso es repreguntar. El uso de la pregunta es fundamental porque ayuda a reflexionar y a plantearnos problemas. Paulo Freire, este hermoso educador brasilero que les hablé antes, escribió un libro que se llama La pedagogía de la pregunta y dice, los maestros y los alumnos se reúnen en el aula de clase para plantearse preguntas acerca de los problemas prácticos de sus vidas, de sus comunidades y del conocimiento que esperan construir. La pregunta es central porque activa el pensamiento y las conversaciones, o sea, activa las conversaciones sobre diferentes cuestiones que nos planteamos en grupo. Freire de nuevo decía, las preguntas ayudan a iniciar procesos de aprendizaje y de solución de problemas, lo mismo que mantenerlos hasta cuando se logran los objetivos. Y ahí aparecen nuevos problemas, nuevas preguntas y nuevas situaciones de aprendizaje en este andar cotidiano por la vida. La pregunta debe acompañar y acompaña a la persona durante toda su vida, todo su vivir. Podríamos decir que preguntar es estar preguntando todo el tiempo. ¿Qué es lo que Lili con su ejemplo hicieron? Se fueron preguntando qué pasa con esta compañera, con su actitud en el grupo, con su actitud en la calle. ¿Qué está pasando ahí que no nos damos cuenta? Para otro autor, Gadamer se llama, quien no se hace preguntas no es porque se haya vuelto tonto, sino porque no necesita saber. Esta filmina, esta lámina, son palabras para pensar, son preguntas para pensar. Siento que tengo derecho a aprender. ¿Cómo fue que aprendí cosas tan distintas en mi vida? ¿Cuáles son esas cosas que aprendí? ¿Y quién estuvo cerca mío? ¿Cómo comparto y cómo enseño lo que sé? ¿En qué pienso cuando decido hacer algo? ¿Y con quién lo pienso? ¿Qué quisiera aprender?
¿Por qué es valioso pensar en que debemos ser curiosas, en que debemos ser preguntonas, en que debemos admitir y celebrar las diferencias? ¿Qué queremos hacer? No, ¿qué queremos que hagan las escuelas, los chicos, los adultos, los jóvenes que aún no hacen? Esta filmina es para que la trabajen, ya la tienen los facilitadores y es una de las 4 o 5 actividades que le dimos para que ustedes lo vayan pensando y piensen para conversar en grupos de WhatsApp mañana y pasado. Y acá tengo unos dibujitos muy bonitos. Unámonos para que el machismo no nos eduque. Bueno, si nos educan igual, podremos ser iguales. Si tú nos educas igual, seremos iguales. Educar en la igualdad. Bueno, muchas frases que nos pueden llevar a pensar el rol de la educación con una perspectiva de género. Bueno, chicas, ahora pregunten lo que quieren y le doy la palabra a Elena para que siga ella. Algo que dice acá, estaba anotando dentro del chat y decía una de las compas, pero se me pasó el nombre, dice, primero hay que aprender, primero desaprender y aprender. Y les voy a hacer unas preguntas y vamos a usar la manito las que pueden, ¿verdad? ¿A cuántas de nosotras nos dijeron que las nenas que preguntan mucho son muy mal educadas? Que las chicas educadas son las que no hay que preguntar mucho. A mí me dijeron, preguntas demasiado, eres. Me siguen diciendo. ¿A cuántas? O sea, hemos venido muchas y vamos desaprendiendo esa forma que nos dijeron, Y sí podés aprender, viste que Julie. cuando cuando uno como mujer, supuestamente acá en el norte, ¿viste? Este, Ajá. cuando más sobre todas cosas las mujeres preguntamos, siempre nos miran así como que somos muy metiche o palabras vulgares, muy upiti a veces, Uh-huh, que sos, no sé, chismosa. Entonces, siempre nos tildan de así a las mujeres, desde niña, digamos, por querer saber más o aprender más o a conocer más, ¿viste? Entonces, uh-huh, por ahí como que nos quieren frenar, digamos, a descubrir un poco más el porqué de tal cosa. Entonces de ahí como uh-huh, que no, siempre estamos como a veces como padre o como abuelo, la corren a la nena como diciendo, anda, porque tu lugar es allá limpiando o haciendo tal cosa, pero no venir a querer a decir alguna cosa o alguna enseñanza o alguna cosa que se dice, ¿ves? Creo uh-huh. que desde chica quieren frenar lo que puedes llegar a decir o a pensar o aportar, ¿no? Claro. Alguna pregunta o respuesta que quiere a veces dar a Uh-huh. una participación, digamos, siempre están prohibiendo de... Y también creo que muchas de nosotras, de historias que fuimos encontrando en el colectivo y de otros grupos, venimos también con historias de nuestras mamás y nuestras abuelas que inclusive le han prohibido ir a la escuela por ser mujer o hasta ahora sabemos que en ciertas situaciones cuando hay que elegir, al menos acá en Paraguay todavía, cuando terminan la escuela primaria, son, si tiene que ir un varón o una chica, a veces va el varón o la chica no va y todavía hay un proceso. Lo mismo cuando empezamos a formarnos políticamente, ¿verdad? ¿Para qué te vas a meter en eso? O a veces, porque saber también es una forma de poder. O sea, si yo sé algo, si yo conozco algo, si yo puedo entender algo, también tengo poder. Por eso
Y el poder como decisión, el poder de conocer, el poder de decidir, el poder de decir no quiero aprender esto. O sea, quiero aprender esto o poder decir ya no quiero aprender. Yo a veces a la Lili le digo cuando me dice, le tenés que terminar la facultad y yo sí, yo ya no quiero irme a la facultad, ya no quiero estudiar, ya no quiero estar en clase. Entonces, pero uno tiene que conocer para poder decir si quiero o no quiero. Si quiero hacer esto, si me quiero organizar con mis compañeras, si quiero participar, pero primero tengo que conocer, primero tengo que saber de qué se trata. Y la desinformación y el desconocimiento ha sido una forma que la educación tuvo históricamente para que ciertos pueblos vulnerabilizados, mujeres, indígenas, afrodescendientes, no tengan esa participación. Yo vengo de una familia donde la abuela no fue a la escuela, mi mamá no terminó y este año tenemos al sobrino que es el primero que accede a la educación universitaria, así sin trabajar o hace la trayectoria, ¿verdad? Entonces eso es un logro para nosotros como familia y como grupo, pero también nos damos cuenta que ese acceso a la educación, que no solo pasa por el colegio, también hay una educación que se da dentro de la cultura de cada uno, que hay un aprendizaje, que hay cosas que se aprenden, que no es. Entonces, mucho tiempo fuimos como pensando que cuando hablamos de educación solo estamos hablando de escuela, y es algo que solemos decir en el grupo de mujeres. Nosotras como mujeres queremos aprender, aprender en la escuela y fuera de la escuela, aprender en la organización y fuera de la organización, aprender en casa y fuera de casa, aprender en los lugares donde realmente nos sentimos nosotras. Y ahí le pido un poquito a Lili que me ayude a pasar el power, donde en este proceso de ser grupo y ser redes entre mujeres, en la ruta del aprendizaje del colectivo hablamos de un aprendizaje colaborativo, porque creemos que esa es la manera en la cual podemos aprender juntas y lo que ponía Lili, ¿verdad? La huerta es un espacio de aprendizaje. En la huerta, cocinando, decíamos en los momentos en los cuales vamos entrando a saber lo que la otra compañera conoce y lo que puedo no saber yo, pero también a conocerla a la otra desde su diferencia, desde ese... A veces llegamos a un punto de conocernos entre compañeras que no hace falta hablar porque ya le conoces en la mirada. O sea, hace un gesto y una ya sabe lo que está pensando la compañera, ¿verdad? Conozco su gesto, conozco, y es como a veces decimos, te conozco tanto, aprendí a conocerte tanto en tu diferencia que yo me puedo como adelantar, ¿verdad? Me puedo decir, ah, él le hizo este gesto, o, o la Lili hizo tal cosa, ¿verdad? O la Jime se ríe así, o está muy seria. Son formas de aprender a conocer la diferencia del otro y eso se hace cuando realmente yo le veo a la otra persona. Uno de los saberes de la educación intercultural, bueno, Lili comentaba que trabajo con pueblos indígenas y que también aprendí mucho con las compañeras del colectivo, es el aprender a partir de querer aprender con el otro, pero también aprender a sentir, a escuchar, a ver y a gustar. O sea, cómo mi cuerpo también es una herramienta de aprendizaje. Entonces, aprendemos a hacer acciones, aprendemos a organizarnos, aprendemos a sonreír, aprendemos a sobrevolar las dificultades, aprendemos a saber cuáles son nuestros propios límites y por eso insistimos en los cuidados y por eso hablamos de un aprendizaje colaborativo en esta ruta de aprendizaje como mujeres dentro
del colectivo, pero también como una forma que creemos que así se aprende. Hay un proceso donde cada uno, cada ser humano va haciendo su propia construcción, pero llega un punto donde por más que te guste estar sola, a veces necesitas del otro, porque somos sociales, porque somos culturales, porque somos diferentes. Y es ahí donde es el desaprender. Eh, la mezcla nunca fue bien vista, ¿sí? Venimos de situaciones donde, inclusive acá en Paraguay, hay una frase en guaraní paraguayo que los voy a decir y después traduzco, que dice, "Anieye ayupe", ¿verdad? No te mezcles con ese. Entonces tu familia te decía, con ese no te mezcles porque es como, "Anieye a", no te juntes, ¿verdad? No te mezcles tanto, porque vas a terminar pareciéndole. Sin embargo, nosotros hablamos mezclado, el guaraní y el castellano. Entonces, tiene que ver con la escuela, ¿verdad? Tiene que ver con ese lenguaje mezclado que no fue aceptado, esa diferencia, esa mezcla pluricultural que somos, que es no vista porque se niega, no es porque no exista, porque se negó. Entonces, el derecho a mezclarse en sociedad implica el derecho a aprender desde la diferencia para ser iguales. O sea, el acceso al derecho es igual. Es mi diferencia la que tiene que ser respetada en el derecho a la educación. Mi territorio situado me da un aprendizaje, pero tengo derecho a conocer otros territorios. Y ahí hablamos del aprendizaje colaborativo. Eso no se hace en soledad, eso se hace con otra persona. En este grupo, en el colectivo de mujeres, nosotros decimos que es aprendizaje colaborativo, un aprendizaje político, porque una vez que aprendemos juntas, incidimos juntas y hoy, después de muchos años, podemos decir que hay una red de mujeres que está incidiendo en su lugar. Hoy decimos, le puedo reconocer a una compañera en situación de violencia porque aprendí a mirar. Hoy queremos otro tipo de educación para nosotras en el Gran Chaco. Queremos una educación que responda, una educación para nosotras. Y eso se hace solamente en una educación colaborativa y en un aprendizaje colaborativo. Y en un aprendizaje, como decía Lili, de reflexión. Por eso nos juntamos y hablamos y a veces hablamos del mismo tema o pareciera ser que nunca acaba. Sin embargo, hoy que nos convocamos todas a hablar de educación, somos más de 60 ahora y se inscribieron 100. O sea, hay 100 mujeres inscritas queriendo hablar de educación en el Chaco, ¿verdad? Más de las 150 que nos juntamos a Asunción, más las cuantas. Y hoy virtualmente la pantallita no nos deja vernos a todas, pero están 67 pensando, queremos otra educación en Gran Chaco. Y eso es el aprendizaje colaborativo, eso es la ruta de aprendizaje que venimos haciendo y parte de una premisa que es la siguiente, Filmina, que tiene un componente muy importante que es la educación comunitaria. Cuando hablamos de una educación comunitaria, es lo que nosotras, cuando pensábamos con Lili, decía, ¿quién va a hacer educación? Y le decíamos a Lili, bueno, animémonos a contarle a las chicas lo que fuimos aprendiendo en este camino de haber elegido, como dijo Freire, el aprender enseñando. O sea, cuando yo le dije a mi familia que quería ser maestra de escuela, mi papá se puso muy triste porque quería que yo me vaya a otra carrera como más productiva, ¿verdad? Porque esos son los modelos de que acá se enseñaron, ¿verdad? Porque ¿qué implica ser una profe, ¿verdad? O qué implica ser una mujer intelectual en ciertas culturas. Yo voy a seguir hablando de mi contexto porque son los ejemplos que tengo. Fíjense, compas, que hay una frase muy fuerte y muy dolorosa en guaraní que se transmitió mucho tiempo, que es casi grosera, como dicen algunos, ¿verdad? Que la traducción es, una mujer inteligente es ignorante en la concha. O sea,
Si vos estudiabas mucho, posiblemente no eras muy inteligente en la sexualidad y tenía un varón tonto a tu lado. Lo mismo decían de las maestras. Arriero tabú, maestra med. Hombre ignorante, esposo de maestra. Eso era una frase a nivel rural que muchos años en Paraguay se manejó, porque era un acceso que tenía cierta población nomás. La construcción de la imagen, y Argentina tiene un libro muy bonito que se llama La sexualidad de la señorita maestra, que habla un poco de cómo esta idea también de enseñar se puso en un lugar de vocación, un lugar de entrega, de abnegación, y otra vez esa carga del cuidado y demás, y no como un acto político, no como un aprendizaje al derecho, y no como el derecho a aprender para poder decidir, porque esa es la marca que queremos poner énfasis, ¿verdad? Y Yo aparte, aprendo, Elena, sí. sí, 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 No, y te aparte, escucho, Elena, lo que estás diciendo también te lleva a decir, si sos maestra y pensás, no te vas a dedicar a hacer gozar a tu marido. O sea, es una perspectiva totalmente falocrática. Eh, totalmente. ¿Por qué? Porque las escuelas, al menos en la historia paraguaya, estuvo muy ligada a meter e institucionalizar el proceso de dictadura, ¿verdad? Con Stroessner. Y que es una marca muy, muy fuerte aún en las prácticas de aprendizaje. Entonces, de ahí que la educación comunitaria quedó muy pegada a lo que es solamente en Paraguay la educación indígena, y no como esa visión donde existe una comunidad, una familia, un contexto social, una organización, un grupo que te ayuda a aprender o con el que aprendes, ¿verdad? La educación comunitaria es aquella que lo hacemos como sociedad, como grupo, dentro de ese entorno situado, y puede ser entre mujeres, puede ser la misma comunidad de origen en la cual estoy, como yo suelo decir, vivo en un barrio, pero mi comunidad, o sea, yo estoy ahora compartiendo el espacio acá con Mabel, que es el lugar de Casa Fen, que solemos venir acá a hacer las clases, ¿verdad? O sea, uno va construyendo su comunidad, y que hay espacios geográficos y no geográficos, espacios físicos y no físicos. Hoy somos una comunidad virtual de 60 mujeres aprendiendo en una educación, ¿verdad? A partir de eso, el sabernos parte como sujetas y sujetos, ¿no era? O sujete, ¿no era? O sujeti, no sé más qué vocal ponerle, en ese desarrollo de decir, yo tengo derecho a aprender, y también tenemos derecho a decir cómo queremos aprender, qué queremos y para qué queremos. Y a partir de eso decir cuál es nuestra propuesta al mundo en términos de mujeres, niñas, niños y lo productivo. Transversaliza en nuestra vida el poder aprender, el poder reconocer, el poder, inclusive el autocuidado. O sea, no es algo que solamente se da. La escolarización son elementos de alfabetización, y el proceso de aprender dura toda la vida, así como dijo una de las compañeras, ¿verdad? Es un proceso en el cual, como decía, dentro de los 7 saberes, poder decir, el reconocerme, o sea, el poder decir, aprendí a los 16 años una cosa y a los 45 soy otra. Hay cosas que están y hay cosas que no están. Y ojalá pueda llegar a los 70 y decir, a los 45 dije eso y se va a quedar grabado, y a los 70 olvídense, no era eso, mentira, chicas, estamos todas equivocadas, no, mentira. Pero no, también sí, es verdad, es verdad. ¿por qué? Porque cuando uno aprende reflexionando y aprende con gente con la cual, y Freire tiene una frase muy bonita que habla de la familia intelectual, ¿verdad? Con quienes uno se siente en comunicación, o inclusive con alguien que piensa totalmente diferente a vos, pero en algún momento llegaste a un aprendizaje emocional y nos conquistamos de alguna manera, y bueno,
me banco y me siento a discutir contigo. Y si hay birra y vino, mejor, ¿verdad? Pero son espacios donde uno pone la emoción, porque aprender también es eso. Aprender es a pensar, aprender es a corazonar lo que uno sabe, ¿verdad? A saber pensar con el corazón y sentir con la mente. Ese equilibrio entre ser visceral y ser racional, y siempre estar en ese juego. Entonces, cuando yo sentí, pienso lo que aprendo, cuando yo corazono lo que aprendo, hay otras formas de hacer educación. Y ahí vamos dándonos cuenta que preguntar no está mal, que escuchar con conciencia implica no solo mirar a los ojos, sino también darme cuenta de los gestos, de saber que hay gente que puede estar moviéndose y prestándome atención, de conocer mis propios límites y poder decir, hoy no quiero aprender esto o hoy no estoy para aprender en la organización. Y poder tener una red de compañeras que te digan, bueno, hoy no estás y otro día vas a estar. Hice todo esto de poder decir, aprender es un acto social, es un acto personal, es un acto que se construye uno mismo con los demás. Y hoy venimos a decir, es un acto que también se aprende con los seres no humanos. O sea, yo aprendo a convivir con mi gato, aprendo a convivir con las mascotas que tenga o aprendo a convivir con las hormigas que me invaden la casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprendo a cuidar los espacios y es lo que nuestras compañeras en las zonas rurales nos pueden enseñar, cómo se aprende a, a vivir con lo no humano, ¿verdad? Que no es un acto solamente. Sí hay diferencias quizás, pero uno va aprendiendo a mirar. Y parte de toda esta cosmovisión o toda esta forma de decir es también decir, no hay una sola forma de aprender, ¿sí? No hay un solo saber, sino es un conjunto de formas y eso es lo que la interculturalidad como concepto nos enseña y que es y sobre todo una posición política. Algo que compartimos con la Lili mucho es que el acto de aprender es un acto político, es un acto pedagógico, es un acto social, es un acto cultural y es un acto colectivo. ¿Y por qué político? Porque es el acto de poder desarrollar y desarrollarnos como sociedad y eso implica información, poder, decisión. Y la historia nos muestra que eso en ciertas partes puede no gustar. En el caso de las mujeres, la organización siempre estuvo como en contra, siempre ha sido una lucha el derecho a leer y a escribir para nosotras, el derecho a estudiar e irnos a la universidad. Son derechos que las que estuvieron antes las conquistaron por nosotras y nosotras seguimos haciendo camino para dejar legado a las que vendrán sobre el derecho a decidir su vida, su forma, su cosmovisión. Y ahí entra la interculturalidad porque tampoco hay una sola forma de aprender a ser mujer. Y a partir de esa diversidad de personas, de esos tejidos, de esos espacios, nos constituimos en un todo y en un tejido en la cual vernos nos lleva a pensar esa diversidad. Y es un poco lo que en los encuentros fuimos viendo, ¿verdad? El poder decir, en el Chaco hay mujeres diversas, diferentes, pero en una ruta de aprendizaje que van aprendiendo a partir de lo que saben, de sus historias. Y una de las frases que me gustó mucho, vamos aprendiendo alguito siempre. Y eso implica empezar estos días a decir, una vez que nosotras aprendamos,
cuáles son nuestras propuestas a nivel de organización chiquitita y cuáles son nuestras propuestas de educación a nivel político que nos permitan decir que el derecho a la educación no es solo para un sector, pero que sea a partir de nuestras diferencias, porque como decía la frase, somos diferentes pero iguales en derechos. Entonces, en resumidas palabras, para mí compartir con ustedes estas 5 ideas. Aprender es un derecho, aprender es para todos, es político, es social, es cultural y sobre todo es para que tengamos una vida digna y un buen vivir. Uno aprende para ser feliz, porque esa es la misión, y para tener derecho al buen vivir. Para eso es el aprendizaje. Y ojalá podamos ir transmitiendo el hecho de, sí, aprendamos para, no aprendamos, que tengamos derecho a disfrutar del aprender, que deje de ser algo que de repente los chicos en el colegio sufren tanto. Pero bueno, en la adolescencia uno no quiere ir al colegio, eso es parte de. Pero creo que estamos como que cuesta, nos enseñaron que solamente el dolor es un camino para aprender. Y es uno de los caminos, porque a veces nos pasan cosas que duelen y aprendemos, pero es un solo camino, no es el único. Así como que tampoco puedes aprender riéndote todo el tiempo. Hay un equilibrio. Por eso creo que aprender es pensar con la mente y decidir con el corazón. Ese corazonar que son las sabidurías insurgentes que nos traen los pueblos desde esta interculturalidad que voy tratando de transmitir y caminar. Así es que hasta aquí mi palabra y Acá escribimos algunas ideas para que ustedes conversen, piensen y hagan con las compañeras Guada, Jime, Mafi, Mabel y la otra compañera que se me fue el nombre en este momento, se me fue. ¿Emilce? Emilce, sí. Gracias. Bueno, acá está el cortometraje que dura 20 minutos y del cual queremos que ustedes lo vean cada uno por su cuenta y después puedan ver y significar el valor de las diferencias y el valor de actuar con otros, que somos distintos. Y no importa nuestra etnia, nuestro color de piel, no importa nuestro nivel de formación, sino importa una cuestión ética y humana. No me sale otra palabra. Bueno, esa es una actividad. Todas estas actividades las tienen las facilitadoras. La segunda actividad, no es la segunda. Ustedes pueden leer con la facilitadora las distintas propuestas y ver por cuál quieren empezar, ¿sí? A trabajar juntas. Acá la segunda propuesta es que puedan escribir una pequeña historia sobre su camino de aprender y luego compartirlo entre todas, como escribir un pequeño relato de cómo fue su historia de aprendizajes y hacer una sola historia que va a ser una historia media de ficción, porque van a sumar pequeñas historias de cada una. Y ahí van a poder ayudarse con estas preguntas que habíamos leído antes. Siento que tengo derecho a aprender. ¿Cómo aprendí? ¿Con quién? ¿Cómo compartí? ¿Cómo enseño yo? ¿En qué pienso cuando decido a alguien? ¿Qué quisiera aprender más? ¿Qué tengo que hacer para ser cada vez más curiosa, más preguntona, más chismosa, como decía Lili? ¿Cómo podemos admitir nuestras diferencias? Porque es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo. Bueno, la otra tiene que ver con lo intercultural. ¿Cómo es nuestra relación con los demás, con otras mujeres, con jóvenes, con niños, con niñas? ¿Cómo manejamos nuestras conversaciones
cuando somos distintos. Y acá recordemos lo intercultural, que permite encontrarnos entre identidades que construyen sentido en un contexto, en un territorio particular y en relaciones sociales únicas, que es un proceso dinámico que involucra todo. Son relaciones que generan muchas veces sentimientos de amenaza y de miedo ante nuestras propias certezas, culturas e identidades. Otra cosa que nos pareció importante es que es una manera de mirar y estar en el mundo, como decíamos recién, es la interacción entre personas y grupos que van tejiendo sus territorios, es una forma de vida que se construye en el encuentro con el otro. Y es un abordaje, se me fue, es un abordaje intercultural. Bueno, es un abordaje intercultural, ahí pueden ver las distintas relaciones de confianza, de comunicación, de diálogo, de aprendizaje, de obstáculos, de reconocimiento, y cómo todo eso lo vivimos, y cómo todo eso, cuando hablamos de interculturalidad, estamos hablando de educación, porque cuando decimos que estamos tratando de encontrar una forma de ver, de ser y de pensar la diversidad, mirando y estando en el mundo y siendo protagonistas de los cambios, estamos hablando de que eso es educación. Por eso siempre hablamos de educación intercultural crítica. Por eso siempre hablamos así. Porque esta educación de la que hablaba Elena, que es una educación política, posicionada, con fuerza, con actores y actrices involucrados con mucha fuerza, estamos hablando de una educación intercultural. ¿Y con qué? Con nuestros derechos. ¿Y desde dónde? Desde nuestros derechos a educarnos y a educar. Hasta ahí, eso es lo que ustedes van a hacer el martes y el miércoles. Y el viernes los vamos a mezclar a todos y nosotros agregaremos algunas cositas. Pero ustedes son las que más van a hablar el viernes con toda esta producción. Me encantó, estuve siguiendo todo el tiempo, así sin cámara, pero estuve viendo y me fui anotando algunas frases de las que decía Lili. No existe el aprendizaje individual y aislado, aprendemos juntas. Me encanta eso de que podamos aprender juntas. Y no existe de verdad el aprendizaje individual. Siempre, ¿no? Aprendemos la una de la otra, de sus experiencias. Inclusive alguien que puede hacer algo me puede enseñar a mí. Por ejemplo, yo no sé tejer. Entonces, alguien que sabe tejer puede enseñarme. Hay otras frases. Cada una tiene algo que enseñar a la otra, ¿no? Y eso nos hace especiales y nos hace diferentes. Debemos admitir y celebrar las diferencias. Debemos admitir y celebrar las diferencias. Yamila, ustedes son un grupo grande. Parece que están en el cine. ¿Cómo están, chicas? Qué lindo verlas. Tenemos, digamos, algunas mujeres de las organizaciones, de asociaciones de pequeñas productoras y también de comunidades Cañados. Así que bueno, acá estamos en el centro oral del predio de los campesinos, bueno, acá tenemos internet. Súper contenta porque bueno, es un tema muy importante que lo tratamos ahí cuando estuvimos en Paraguay, y también es una problemática que surge todo el tiempo, ¿no? De eso, de la educación, de cómo es, de qué necesitamos para mejorar, también eso, ¿no? Que los chicos dejan, que no quieren ir, que no se sienten cómodos, no tienen ese sentido de pertenencia. Así que, bueno, está bueno porque hay mucho por trabajar en esta temática. Gracias, Yami. Gracias, Yamila. Gracias.
Y la verdad que a mí me gustó mucho escucharlas después de tanto tiempo que estoy un poco aislada. Aislada pero no sola, unidas y organizadas seguimos. Así que bueno, eso, quería agradecerles de nuevo la oportunidad de volver a escucharlas, verlas, aunque sea a la distancia, y esto que nos trae a pensar, ¿no? La interculturalidad me llamaba mucho la atención en la educación, y estos tejidos y entramados que armamos entre mujeres, sean originarias o criollas, porque en los territorios somos diversos, y cómo nosotros, a pesar de ser otros de otro lugar, porque digamos, Morillo es mi pago adoptivo, yo soy de Salta Capital, entonces aprendí mucho de las mujeres de Morillo, y entonces esos son los tejidos que uno va haciendo en la vida, ¿no? De educación y de conocimiento. Entonces, bueno, era eso, un poco expresar eso y agradecerles nuevamente, y ojalá que se den muchos espacios más. Interesante, ¿no? Estos cursos, puesto que, bueno, somos mujeres líderes que estamos ahí al frente, ¿no? De organizaciones sociales, de organizaciones indígenas, y que día a día estamos, ¿no? Trabajando en distintos temas, en distintas áreas, ¿no? Para llegar justamente a nuestra población y hacer respetar los derechos de nuestros pueblos, ¿no? En ese entendido, bueno, la temática que se ha tocado hoy justamente, que es el tema educativo, ¿no? Y que nos interesa mucho, ahí escuchaba, no alcancé a escuchar todo lo que ha expuesto Zulma, pero bueno, en Bolivia, justamente de acuerdo a o gracias a las luchas sociales, ¿no? Especialmente de los pueblos indígenas, se ha llegado a consolidar, ¿no? Lo que es la ley 070 de la ley de educación de Avelino Ciñani. Antes de esa igual teníamos la 1565, que era de reforma educativa, que ya en ese entonces habíamos planteado como pueblo indígena la educación intercultural plurilingüe en este caso, ¿no? Desde ahí venimos en la lucha, venimos trabajando para que podamos tener una educación contextualizada, ¿no? Con un currículum regionalizado, ¿no? De acuerdo a nuestros usos y costumbres, de acuerdo a nuestras formas de vivencia de cada pueblo, ¿no? Donde se trabaje también con lo que es el idioma, ¿no? Entonces, no tan solamente la educación formal o regular, porque seguramente que Zulmita ha explicado igual, que el sistema viene desde el nivel familiar, ¿no? Una educación familiar, primero en familia comunitaria se dice, eso dice la ley, ¿no? Que empieza desde la casa, ¿no? Desde los más pequeños, introduciendo todo lo que es nuestras costumbres, nuestra forma de ser y nuestro idioma en este caso, ¿no? Aunque en Bolivia todavía no está, ¿no? No están aplicando casi todas en general esta ley, ¿no? Pero lo que se quiere es que se aplique, ¿no? Que se aplique desde las normales, porque también los profesores de las unidades académicas y normales tienen que saber esta nueva ley, lo que es la ley 070, para que se pueda aplicar luego en las escuelas, ¿no? Y luego el otro trabajo, ¿no? De la educación no formal lo hacemos toda la sociedad, lo hacemos desde la casa, lo hacemos desde el liderazgo, ¿no? Desde cada organización social aportamos todo, ¿no? Entonces, eso quería solamente comentar, y bueno, un gusto, y yo estoy también dentro de los cursos muy contenta, por cierto. Gracias, Lili. Gracias a vos. Un abrazo a Gracias. todas. Hasta mañana con las chicas. Chao, chao, chao. Abrazos. Chao. Chao.